Muy buenas, hoy en Trangis TV aprenderemos a jugar a Novel Run. Novel Run es un juego de construcción de mazos donde nuestro objetivo será hacernos con el premio Nobel, pero como es muy difícil, necesitaremos la ayuda de científicas e inventoras que en el transcurso de la historia han tenido mucha importancia y nos van a ayudar a formar un equipo súper competente para conseguir puntos de prestigio. Es un juego diseñado por Pablo Garáizar y Lorena Fernández, e ilustrado por Íñigo Maestro. Se puede jugar de 1 a 4 personas a partir de los 10 años de edad y con una duración aproximada de unos 30 minutos. Bueno, pues vamos a ver los componentes que nos trae este Novel Run, que como veis son cartas, porque es un constructor de mazos al uso, pero son cartas súper bonitas, con unas ilustraciones maravillosas de Íñigo Maestro, y vamos a tener cartas de 3 tipos. Tenemos las cartas grises, que son las cartas iniciales con las que vamos a empezar nuestra partida. Luego tenemos las cartas básicas, que son las azules, y tenemos las cartas moradas, que son las avanzadas. Y como veis hay un montón de cartas, y tenemos cartas pues con diferentes situaciones, con los artículos, tenemos con los senior, con los predoc, tenemos con diferentes científicas inventoras. Y vaya, o sea, muchas ilustraciones diferentes, muy bonitas. Además tienen muchos detalles cada carta, que os va a gustar un montón, porque cada científica tiene algún detallito dentro de su carta que hace referencia a por qué su historia, ¿no? Que molan un montón. Así que disfrutad mucho estas cartas del Novel Run. Antes de explicaros la preparación de la partida, vamos a ver los distintos tipos de carta que tenemos en el Novel Run, que son 3. Tenemos por un lado las cartas grises, ¿vale? Que tienen la parte inferior gris, que van a ser las cartas iniciales, con las que empezamos la partida. Luego tenemos las cartas básicas, que son las que tienen la parte baja azul, y tenemos las cartas avanzadas, que son las que tienen la parte abajo morada. Y abajo de la carta lo que vais a ver principalmente son los recursos que nos otorgan estas cartas. Ahora, para preparar la partida, vamos a empezar repartiéndole a cada persona las 7 cartas iniciales con las que van a empezar a jugar. Estas 7 cartas están formadas por las 4 cartas de trabajo, que son las 4 iguales. Tenemos una carta de investigación, una carta de proyecto local y una carta de predoc. Estas son las cartas del mazo inicial. Ahora barajaremos todas las cartas básicas, es decir, todas las cartas azules, para formar un mazo y dejar el mazo boca arriba, como está aquí. Vamos a colocar las 5 primeras cartas del mazo en una fila a la derecha del mazo y vamos a hacer exactamente lo mismo con las cartas avanzadas, es decir, con las cartas moradas. Toda esta zona será la reserva. Antes de empezar la partida, ahora todo el mundo baraja su mazo inicial, lo baraja bien y roba las 5 primeras cartas para llevarlas a la mano. Y esta será su mano inicial. Por último, empezará la partida quien más recientemente haya leído un artículo sobre ciencias o de la manera que queráis, y se sucederán los turnos en sentido horario. Durante la partida, cada persona tiene que gestionar sus cartas en 4 zonas de juego. Yo os las voy a explicar. La primera zona sería el mazo individual de cada persona, ¿vale? Que lo vamos a situar aquí en horizontal. Luego tenemos el descarte de las cartas, que los colocaremos abajo de nuestro mazo. Luego tenemos el área de juego, que es donde vamos a ir jugando las cartas desde nuestra mano, que será más o menos por aquí, a la derecha del mazo. Y por último tendremos el currículum. El currículum estará a la derecha de nuestra zona de juego, de nuestra área de juego, y colocaremos las cartas en vertical. El objetivo de Novel Run es llegar a 20 puntos de prestigio o más, y para ello lo que haremos será publicar diferentes proyectos, contratar personal y ayudarnos, entre otras cosas, de científicas y de inventoras. En tu turno usarás tantas cartas de tu mano como quieras para poder hacer 2 cosas. Una va a ser adquirir nuevas cartas de la reserva y la otra será publicar una de vuestras cartas, solamente de las de vuestra mano, en el currículum. Para conseguir cartas de la reserva, lo que haremos será usar las cartas de nuestra mano, que nos otorgarán recursos para poder pagar para adquirir esas cartas. El coste de cada carta está situado arriba a la izquierda y tenemos 3 tipos de recurso que podemos utilizar para adquirir las cartas. Tenemos por un lado el dinero, que son estas moneditas que vemos aquí, tenemos el esfuerzo, que es este simbolito con la cabeza y los engranajes, y tenemos los datos, que son como estas fichicas apiladas. Esos son los 3 recursos básicos con los que poder conseguir cartas. Y en los costes, pues podemos tener una combinación de los 3. Podemos tener solo monedas, por ejemplo, esta carta cuesta solo 4 monedas, aquí tenemos 4 de esfuerzo, o podemos tener una combinación incluso de los 3 recursos. Esta carta de aquí, por ejemplo, cuesta 1 moneda, 5 de esfuerzo y 2 de datos. A la hora de utilizar nuestras cartas para que nos otorguen recursos, tenemos que elegir cuál es el recurso que utilizamos, porque como veis cada carta está separada a los recursos por una barra. Eso significa que hay que elegir una de esas cosas. Por ejemplo, este proyecto local me permitiría o usar los 2 de dinero o usar
1 de esfuerzo. Y esta carta de aquí puedo usarla como 1 de dinero o 1 de datos. Entonces tenéis que combinar de la mejor manera posible para adquirir las cartas que os interesen. Tanto las cartas que vayas a adquirir como las cartas que has usado van a ir a tu descarte, salvo una excepción, las cartas de proyecto, ¿vale? Cuando haces cuando publicas un paper, como tiene un simbolito de rayo en el currículum vitae, lo que haces es llevártelo directamente a tu currículum, ¿vale? Entonces esta es la excepción a las demás que irían directamente a tu descarte. Normalmente estas cartas lo que te van a dar son puntos de prestigio, ¿vale? Así que es muy interesante cuando ya tienes bastantes recursos, porque son cartas un poquito más caras, pagar por ellas, te las llevas directamente a tu currículum, como he dicho, viendo el simbolito del rayito, y te las colocas ahí y puntitos que te llevas. Cuando adquieras una carta de la reserva tienes que reponerla inmediatamente para que siempre haya 5 en cada fila. Por ejemplo, si voy a comprar esta, ¿vale? En ese momento tendría que reponerla con esta carta de aquí. Y también es muy importante saber que la carta que está encima de cada mazo se puede adquirir, pero además de pagar los recursos que te piden arriba a la izquierda como siempre, tienes ese añadido de que necesitas descartarte de una carta más, ¿vale? Son un poquito más caras entre comillas, pero que sepáis que también tenéis esa opción de adquirir las cartas que están en la parte superior de cada mazo. Vamos a ver entonces un ejemplo de adquirir cartas eligiendo los recursos de las cartas que tengo en la mano. En mi caso, como son las cartas básicas, pues voy a jugar estas 5 cartas pensando en que me den el recurso de dinero, que tendría 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora, como puedo adquirir más de una carta y tengo 6 recursos de dinero, voy a adquirir a Elizabeth Maggie, por ejemplo, la repondría automáticamente. Y como me quedan 2 de dinero todavía, me llevaría esta carta de aquí, que cuesta 2 y me da 2 de esfuerzo, que esto está muy bien. Estas 2 cartas me irían al descarte y las 5 cartas de mi mano, como las he gastado todas, irían también a mi descarte. La otra opción que podemos hacer en nuestro turno es publicar directamente una de las cartas que tenemos en la mano en nuestro currículum vitae, ¿vale? Solamente una carta. Y esto es opcional, no tenéis que hacerlo si no queréis. Ojo, esto no tiene que ver con la acción de adquirir una carta que tenga el rayito que va directamente al currículum, ¿vale? O sea, esto va directamente y yo sigo teniendo la opción de en mi turno publicar una de las cartas de mi mano, ¿vale? La acción de una carta en el currículum tiene que ser de mi mano, esto va directo. Entonces yo, por ejemplo, podría jugar esta carta de aquí, el proyecto local, la podría colocar en mi currículum para que me dé un punto de prestigio. También tengo más opciones a la hora de publicar cartas en mi currículum que no solo me den puntos de prestigio. Por ejemplo, puedo jugar esta carta que me va a dar 2 de dinero para poder usar durante mi turno, ¿vale? Esto significa que en el turno en el que la juego en el currículum tengo 2 de dinero más, además de las que tengo en mi mano, que me va a aportar para poder adquirir nuevas cartas. El problema en este caso es que una vez está en mi currículum, para futuros turnos ya no me va a dar ese dinero, ¿vale? Es una aplicación de un solo uso, pero muy interesante. Si en algún momento necesito más dinero del que tengo en las cartas de mi mano, de los recursos que me da directamente, pues la coloco en el currículum y esos 2 de dinero que tengo más. Otra opción muy interesante es colocar en el currículum alguna de mis cartas iniciales, es decir, las grises. Y preguntaréis, ¿y por qué si esta carta no te da ni puntos de prestigio, ni te da dinero, ni nada? Los juegos de construcción de mazos, por norma general, sueles empezar con un mazo inicial, con unas cartas iniciales que son un poquito más flojas que las que vamos a ir adquiriendo. O sea, el objetivo de un constructor de mazos es cada vez tener un mazo más potente, unas cartas mejores que te permitan pues, ganar más puntos y permitirte comprar nuevas cartas que sean muy buenas. Entonces va a llegar un momento donde esta carta os va a molestar un poco cada vez que os salga. Esto es una manera de colocarla en el currículum, no te va a dar nada en ese momento, pero vas a evitar que te siga saliendo cuando robas nuevas cartas de tu mazo y así pues te saldrán solamente las cartas buenas que has ido comprando a lo largo de la partida. Cuando ya no quieras o no puedas adquirir más cartas de la reserva, puedes finalizar tu turno y descartar tantas cartas como quieras de las que te hayan sobrado, si te ha sobrado alguna, a tu descarte. O por el contrario, a lo mejor te interesa quedarte con alguna de las cartas que te quedan en la mano para un siguiente turno, ¿vale? Puedes descartarte de la cantidad que quieras y puedes quedarte con la cantidad que quieras. Yo he usado estas 5 cartas de mi mano, han ido al descarte y ahora tengo que robar hasta tener de nuevo 5 cartas en la mano. Pues cojo de mi mazo, 1, 2, 3, 4 y 5 y ya tengo las nuevas 5 cartas para mi siguiente turno. Puede pasar que a la hora de robar las cartas del mazo no tenga suficiente para reponer toda mi mano. Vamos a suponer que ahora vuelvo a jugar mi turno, vuelvo a jugar estas 5, ¿vale? Y ahora en mi mazo ya no quedan 5 cartas, quedan solamente 2. Pues robaría estas 2 cartas y ahora lo que hago es coger todo mi descarte, lo barajo bien y me cojo cartas hasta tener las 5. Como ya tengo 2, pues 3 más, 1, 2 y 3. Ya tengo mis 5 cartas nuevas para un nuevo turno.
Cuando termines tu turno, pasará a la persona que esté sentada a tu izquierda. Hay cartas que tienen recursos negativos que principalmente se van a jugar cuando las tienes en la mano para fastidiar a tus rivales, ¿vale? Son cartas muy buenas y que crean esa interacción. Y tenemos cartas que tienen como dos efectos diferentes. Tienen el efecto simple y el efecto avanzado. El efecto simple, por ejemplo, voy a coger esta de ejemplo, ¿vale? Yo cuando juego esta carta, ¿vale? Como si la jugara en mi área de juego normal, lo que hago con esto es que el rival o la rival que yo elija se tiene que descartar cartas de su mano hasta cumplir el requisito que sería los 2 de esfuerzo. Esto puede ser con una carta directamente que tenga 2 o más de esfuerzo o pues con 2 cartas que tengan 1 de esfuerzo. Si no tuviera cartas suficientes para llegar a los 2 de esfuerzo, se tiene que descartar de todo lo que tenga hasta llegar a lo máximo posible. A lo mejor solo tiene una carta con 1 de esfuerzo. Bueno, pues se descarta de ella. Esto sería la acción de la izquierda, ¿vale? Una vez la he jugado, pues como todas las cartas que juego en mi área de juego, iría al descarte. Pero es que después tenemos la opción de colocárselas en el currículum. Cuando las colocamos en el currículum, en este caso a mi rival, se la coloca en el currículum como cuando se coloca esa persona una carta también en su currículum y tiene un efecto negativo que hasta que no se descarte de cartas para cumplir con ese objetivo, pues no puede, digamos, jugarlas. Eso sucede en su turno. La primera opción era en mi turno cuando la juego y lo siguiente será cuando llegue su turno. En este caso, si la coloco en su currículum, lo que va a tener son 2 puntos negativos, ¿vale? 2 puntos de prestigio que se le restan a los que ya tengan. Pero, por ejemplo, en el caso de Elizabeth Maggie, son menos 4 monedas, que significa que cuando empiece su turno, si quiere descartarse de esta carta, tiene que gastar cartas hasta cumplir con las 4 monedas, ¿vale? Entonces, para que lo veáis aquí, el ejemplo más claro, el efecto simple son menos 2 monedas y el efecto avanzado son menos 4. ¿Cuál es la principal diferencia? Que cuando se lo juego en el currículum, si se descarta de 4 monedas, esta carta ya no le va a afectar más. Le da la vuelta en su currículum y ya no le sigue fastidiando, digamos. Entonces es un efecto más potente, pero sería de menos uso. Aparte, yo esta carta ya no la voy a poder usar más. Si uso el efecto de la izquierda, que es el simple, es un efecto recurrente. Cada vez que yo la tenga en la mano, pues le voy a ir diciendo, además puedo alternar de rival. Puedo primero fastidiar a una persona y después a otra para no enfadar a todo el mundo, que esto es muy importante. Como enfadéis a solamente una persona, esa persona va a ir a por vosotros. Así que, ojito con esto. Aunque aquí ponga que la acción negativa es en el currículum, esto no cuenta como vuestra acción de turno de colocar en vuestro currículum, ¿vale? Porque no os la estáis colocando en vuestro propio currículum. No tendría sentido perjudicaros. Entonces, como esto va al currículum de otra persona, no cuenta como esa acción, ¿vale? Tened esto en cuenta. También decir que las cartas que tiene que descartarse, en este caso mi rival, para hacerlo de las 4 monedas, van a su descarte, ¿vale? Es decir, que sí que se las descarta, es un fastidio, pero luego volverá a tenerlas, ¿vale? Pero fastidia bastante esto, o sea que no fastidiéis demasiado por lo que pueda pasar. ¿O sí? Tened en cuenta que cuando le estamos restando puntos negativos a uno de nuestros rivales, es para, digamos, si está avanzando mucho, por ejemplo, imaginamos que está llegando a los 20, ¿vale? A los 20 puntos de prestigio, pues esto lo que le va a hacer es restarle 2 y pasaría a tener 18, ¿vale? Es una manera de ir ralentizando su ventaja con respecto a lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, muy importante jugar estas cartas en el currículum que dan puntos de prestigio negativos. Luego tenemos cartas que afectan a las cartas que tienes en la mano. Tenemos 2. Tenemos por un lado a Sally... Voy a empezar por la buena. Me gusta empezar por la izquierda. Tenemos a Sally Kristen Wright, que lo que te permite es, cuando la juegas, robar 2 nuevas cartas de tu mazo. Esto está muy bien para en tu turno tener una carta más y poder hacer más cosillas. Y tenemos a Donna Strickland, que esta es una carta con efecto negativo, que tú tienes que elegir a otra persona y esa persona se va a descartar de una carta al azar, de las que tiene en su mano. Por lo tanto, empezará su turno con una carta menos. Vamos a ver ahora un ejemplo de turno donde casualmente tengo 5 cartas en la mano que me van a permitir hacer muchas cosas interesantes para que veáis un poquito cómo va la partida, ¿no? Lo primero que voy a hacer ya es jugar una carta para fastidiar, porque este juego tiene interacción y mola mucho. Entonces yo tengo 2 opciones. Puedo o jugar la mi área de juego para que una persona a mi elección se descarte de una carta que tenga por lo menos 1 de datos, podría hacer esto, pero podría ser todavía más villano y jugársela directamente en el currículum de otra persona para que en vez de 1 de datos, en su turno se tenga que descartar de por lo menos 2 de datos, que esto puede hacer que se tenga que descartar, por ejemplo, de 2 cartas en vez de solamente una. Entonces voy a hacer eso, pues se lo jugaría, por ejemplo, a mi rival, que está aquí a la derecha, en su currículum, y ahora cuando le llegue el turno, pues tendrá que descartarse de 2 de datos para poder
funcionar bien y quitarse esta carta, ¿vale? Cuando cumpla con el requisito, ¿vale? Lo que hace es, como dije antes, voltear esta carta para saber que ya no le va a estar perjudicando. Y ahora tengo aquí varias cartas que me permiten muchas cosas. Tengo, por ejemplo, a Sally Christian Wright, que me permite robar 2 cartas de mi mazo. Pues voy a robar las 2 primeras cartas. Y ahora tengo otra vez 5 cartas. Y voy a intentar comprar 2 cartas interesantes. La primera va a ser este Paper Q4, que me va a dar un puntito, que está muy bien, con 2 de esfuerzo, que me dan estas 2 cartas de trabajo, y con una de datos, que va a ser esta de aquí, que me da 2 de datos, pero bueno, no pasa nada. Este dato que me sobra lo pierdo, pero en este caso no me preocupa porque me llevo un Paper Q4 que me da un puntito que está muy bien. Entonces esta carta me la llevo y va directamente a mi currículum, porque fijaos que tiene el simbolito del rayo, es decir, que se viene aquí, ya tengo ese puntito más, repongo la carta inmediatamente, esto se me va todo al descarte, porque ya lo he usado, y ahora estas 2 cartas que me quedan, pues no está mal. Podría colocar una en el currículum, que todavía lo puedo hacer, y yo creo que lo voy a hacer porque mira, si coloco esta en mi currículum, me da un puntito de victoria más, un puntito de prestigio, y me queda todavía esta que me da 2 monedas. Y con estas 2 monedas me voy a comprar esta carta, que aparte me parece preciosa, que tiene el pelo así violeta súper chula, y que me va a dar 2 puntos de esfuerzo para nuevos turnos. Entonces estas 2 se me irían también al descarte, hago la reposición de esta carta, esto se me descoloca todo, y ahora es cuando robo 5 cartas. Como no tengo cartas en el mazo, ¿vale? O si tuviera menos de 5 cartas, pues tengo que robar las cartas que me quedan en el mazo y barajar el descarte y volver a robar después de formar un mazo nuevo hasta tener 5. En este caso, como ya no tengo ninguna, pues tengo que barajar todo el descarte, lo barajo bien, vuelvo a formar mi mazo y robo 5 cartas, que será con las que empiece mi siguiente turno. Y ya con esto sería un ejemplo de lo que puedes hacer en tu turno. Muy variadito. La partida termina en la ronda en la que una persona ha llegado a 20 puntos de prestigio o más. Se finaliza la ronda de manera que todas las personas hayan tenido el mismo número de turnos y se contabilizan los puntos de prestigio. Que tenga más puntos de prestigio gana la partida. Ojo, porque puede darse el caso de que la persona que ha llegado a 20 o más y desemboca al final de partida no gane. Es raro, suele ganar, pero puede darse el caso de que no sea esa persona la que gane la partida. En caso de empate, se concederá el Nobel ex aequo a todas las personas que hayan conseguido el mismo número de puntos de prestigio. Vamos a ver cómo jugar al modo solitario del Nobel Run, donde nuestro objetivo será enfrentarnos al malvado científico Pello y obtener más puntos de prestigio al final de la partida. El modo solitario tiene diferentes cosillas en cuanto a la preparación que os voy a explicar ahora. Es muy sencillito. Vuestro mazo inicial de cartas ahora va a ser un poco diferente. Va a tener 8 cartas de trabajo y 2 cartas de investigación. Son todas cartas grises. Luego vamos a retirar del mazo de cartas básicas las cartas de Elizabeth Maggie y de Margaret Eloise Knight, ¿vale? Las devolvéis a la caja. Y ahora lo que vais a hacer son 3 mazos. 2 mazos de ellos, que son estos 2 de aquí, van a tener 15 cartas básicas y 5 cartas avanzadas. Y las vais a barajar bien entre ellas. Y luego el resto de cartas, que son cartas tanto básicas como avanzadas, las vais a mezclar bien también, ¿vale? Para tener estos 3 mazos bien barajados. Y ahora lo que tendremos es uno de los mazos pequeños, que es el que tiene 5 avanzadas y 15 básicas, lo dejamos abajo del todo. Luego, en el medio, vamos a colocar el mazo que tiene el grueso de cartas avanzadas y cartas básicas, y encima de todo le colocamos el otro mazo pequeño que tiene 5 cartas básicas y 15 avanzadas. Ahora lo que haremos será desplegar 10 cartas, ¿vale? Tendremos un poco de todo. Desplegamos 10 cartas de manera que tengamos 2 filas de 5, tal que así, un poquito variadito. Y ya podemos empezar la partida. El funcionamiento del turno en el modo solitario es prácticamente igual que en el modo competitivo. Tú vas a ir jugando tus cartas, vas a ir obteniendo nuevas cartas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que al final de tu turno, Pello lo que va a hacer es obtener la carta de artículo de menos valor. En este caso se llevaría el Paper Q3, que hombre, tiene valor, pero no son cartas tan cutres. Es el primero que hago, no os quejéis. Pero bueno, en este caso eso, si esta carta se quedara al final de mi turno, se la llevaría a Pello. ¿Qué va a ir haciendo él? Pues ir consiguiendo estas cartas, que son las que dan puntos de prestigio, para intentar fastidiarte al final de la partida. Si al final de tu turno no se quedara ninguna carta de artículo, entonces Pello no se llevaría ninguna en ese turno. Por último, tienes que decidir qué 5 cartas se quedan encima de la mesa. Vamos a suponer pues, que yo ya me he llevado alguna carta, Pello se lleva este artículo Q3 y ahora se quedan estas 9 cartas. Yo tengo que decidir qué 5 cartas se quedan y las demás se descartarían y las colocarías al lado del mazo.
Por ejemplo, me interesa descartar, sin pensarlo mucho, de estas, tengo que dejar 5. Dejo estas 5 aquí, estas se descartan, y ahora lo que hago es, del mazo, nuevamente, pues revelo otras 5, ¿vale? Para volver a hacer 2 filas de 5 y tener nuevas cartas para la siguiente ronda. Hay 5 cartas con situaciones que en el modo solitario funcionan como eventos cada vez que salen del mazo y se colocan en la reserva, que serían la carta de cuidados, la carta de síndrome de la impostora, la carta de la tubería que gotea, la carta de a hombros de gigantas y la de pérdida de datos. ¿Esto qué pasa? Que cada vez que sale, vamos a suponer que esto está pues, así y la he revelado para una nueva ronda, en vez de colocarla en la reserva, se ejecuta su evento y pasa directamente al descarte, de manera que tendré que revelar una nueva para ocupar su lugar. Estas cartas principalmente lo que van a hacerte es un efecto negativo, ¿vale? Que es el efecto normal, el que está a la izquierda de la barra separadora, y te va a obligar pues, a descartarte cartas de tu mano para poder contrarrestar ese efecto negativo. Y una vez lo hagas, pues lo dicho, esta carta va al descarte. En este caso, la de hombros de gigantas sí que sería un efecto positivo que te va a dar 2 de esfuerzo para tu siguiente turno. Así que aprovechad la buena y lamentaos de las malas. Y luego tenemos las cartas que tenían los efectos negativos de puntos de prestigio cuando se colocan en el currículum de tu rival, que en este caso, pues como en el modo competitivo, las podéis jugar directamente en el currículum de Peyo para restarle esos puntos de prestigio y facilitaros un poquito la vida. La partida se va a terminar después de 16 rondas, que será cuando se acaben todas las cartas del mazo. Ahí es cuando tendréis que contabilizar vuestros puntos de prestigio y compararlos con los de Peyo y, evidentemente, quien haya obtenido más puntos de prestigio, pues ganará la partida. Intentad ganarle porque es un rival muy duro. Por último, comentaros que si en algún momento de la partida tenéis alguna duda con los iconos que aparecen en las cartas, aquí detrás del manual os aparecen todos los iconos que vais a encontrar y toda la explicación, ¿vale? Que esto está súper bien, que viene de manera resumida y os sacará de cualquier duda que podáis tener. Espero que hayáis aprendido a jugar a este Novel Run y no os olvidéis de jugar mucho.